Durante siglos, la Edad Media ha sido imaginada como una de oscuridad, no solo por sus guerras o sus pestes, sino por algo más inquietante, la sensación de que en ese mundo el cuerpo nunca estaba a salvo, un escenario donde el miedo, la violencia y la vulnerabilidad parecen inseparables. Y si hay una obra que entiende esa pesadilla a la perfección, es Berserk. Porque lo que Kentaro Miura dibuja no es simplemente un pasado brutal, es un mundo donde el horror se vuelve íntimo. Berserk es para mí la historia de fantasía oscura por excelencia, una obra que hasta la fecha no ha concluido y parece que nunca lo hará. El mundo que construyó Miura, que en paz descanse, es inabarcable, pero también oscuro, pesado y sumamente inhumano. La cantidad de análisis que ha recibido esta obra es abismal. Se puede sacar ríos de tinta de esta obra, pero quizás pocos, y tal vez por razones obvias, han omitido uno de los actos más viles de toda la obra. La corrupción del cuerpo, el envenenamiento de la inocencia, la humillación del alma, la separación del pudor. El culmen de lo antes mencionado puede resumirse durante una parte conocida como el eclipse, donde Guts es finalmente traicionado por el amigo cuya vida arriesgó para salvarlo. Un momento donde el protagonista puede ver en primera fila el brutal mundo en el que vive y las asquerosas criaturas que lo rigen. Pero para hablar de repugnancia, no hay mayor que la de los humanos, los principales enemigos de la obra, seres inmorales, sádicos y enfermos que solo sirven a reyes, o peor aún, entes que escapan de su comprensión. Los humanos en Berserk sobreviven y se ahogan en el hedonismo más básico. Uno de ellos, y que la obra retrata cada vez que puede, es el acto carnal como escape del sufrimiento de la guerra. El rara vez aparece como placer puro, casi siempre está ligado a la violencia, el poder y el dominio. Desde el primer panel que da inicio a esta oscura odisea, Guts mantiene relaciones con una hermosa mujer que más pronto que tarde revela su verdadera forma, un apóstol, un ser demoníaco que su manera de actuar es seducir a aquellos que sucumben a la lujuria mediante la forma de una irresistible mujer. Es así que el deseo en Berserk está únicamente permeado como un arma. En este mundo, la sexualidad se muestra oscura, cuyos personajes temen al contacto humano porque no importa la forma, siempre salen lastimados. Nuestro protagonista Guts es un corpulento espadachín cuya vida siempre ha estado permeada por la desgracia. Literalmente su tortuosa vida comienza desde su nacimiento, del cadáver de una mujer colgada. Y a pesar de, digamos, la apariencia que en un principio quisieron darle sobre un deseo de poder masculino, el espadachín negro de la obra regular es más que rudeza, pues aguarda a un ser sensible y traumatizado. El dilema de Guts con el trauma comienza cuando es adoptado por Gambino, un hombre cruel que lo instruye en el arte de la guerra, una figura paterna que le enseñaría a sobrevivir en un mundo hostil mediante la espada, una que por cierto tuvo que aprender a manipular desde pequeño a pesar de quedarle demasiado grande. El Guts del presente persiste en utilizar la matadragones, su principal arma, que de igual manera es inmensa, pero que en el fondo esconde simbólicamente el peso del trauma de la niñez. El rigor de la batalla lo lleva a conocer a Griffith, un carismático líder de un grupo de mercenarios conocidos como la Banda del Halcón. Y a pesar de que por fin Guts encontraría un lugar en este mundo, con guerreros contemporáneos a él y un sentido de pertenencia, este en un principio se niega a entablar relaciones o contacto con ellos. Los traumas de su vida lo llevan incluso a no permitirse dormir como es normal, pues incluso cuando descansa lo hace casi a punto de empuñar su arma. Su maestría para la batalla lo lleva poco a poco a abrirse por primera vez en su vida, permitiéndose bajar la guardia. En esta banda también conoce a Pippin, Judo, Rickert y Casca, el único miembro femenino del cuerpo de batalla, un personaje que desde un principio parece odiar a Guts, pero que progresivamente se terminan enamorando. Es en el capítulo Confesión, donde como es obvio, confiesan su amor y su deseo de formar una vida juntos. Y lo que podría ser un romántico encuentro carnal entre ambos, rápidamente desaparece cuando Guts intenta ahorcarla hasta casi matarla. Y es que el contacto corpóreo para este significa desenterrar su pasado. Resulta que Gambino, el padre de Guts, decide que este último puede servirle para ganar un par de monedas. Es así que lo vende a Donovan, uno de sus corpulentos hombres, quien no duda en abusarlo mientras este intentaba dormir. Un recuerdo tal que impide al protagonista poder concebir al amor, ni mucho menos a su cuerpo como suyos, pues ya sea para el servicio de la guerra o el placer ajeno, no existe la pertenencia.
La manera en la que Guts percibe el deseo se encuentra atravesado por este trauma. El abuso infantil lo persigue y le impide a su yo adulto poder tener contacto físico por más pequeño que este sea, ya que automáticamente lo concibe como una amenaza. Para Guts su cuerpo es desechable, por lo que no importa cuántas heridas se haga o si es necesario mutilarse un brazo con facilidad, la hipervigilancia corporal lo dicta a sus instintos, no su conciencia. Pero Guts no es el único que teme al contacto como respuesta violenta. El mundo de Berserk es fácilmente uno de los más crueles jamás escritos, pues los crímenes y horrores de toda índole están a la orden del día, donde los cuerpos son parques de diversiones para los más bajos instintos del sentido humano. En el arco de los niños perdidos conocemos a Jill, una niña que se encuentra secuestrada por un grupo de depravados quienes por el mero gusto buscan torturarla amarrándole las tripas al tronco de un árbol y haciendo que corra alrededor del mismo. Este plan queda truncado cuando osan toparse con Guts, quien salva a la niña. A partir de este momento esa historia solo se va tornando más oscura. Al llegar a la aldea de Jill nos percatamos de que todos los pobladores odian a los elfos como Puck, y es que una extraña criatura similar a este rapta a los niños. Resulta que la responsable de esto es Rosine, una amiga que Jill creyó desaparecida, pero que ha vuelto al haber encontrado un Behelit que le permite convertirse en una apóstol. Y como si de una perversa Peter Pan se tratara, Rosine pretende llevarse a todos los niños con el fin de construir un intento de paraíso infantil, entre ellos a Jill. Esta última accede después de ciertas dudas porque al final parece ser la mejor salida a aquello de lo cual Jill pretende escapar. Resulta que este arco es sutil, pero basta un par de paneles del manga para conocer sus razones. El padre de Jill es un alcohólico y violento hombre que no solo lastima físicamente a su hija, sino que parece venderla a otros escalofriantes y borrachos hombres. Sin embargo, Jill descubre que el paraíso prometido no es otra cosa más que otro parque de diversiones para una perversa niña corrompida. Las hadas avispas, si se les puede llamar así, son en realidad los niños raptados que ahora existen en un ecosistema donde masacrarse y profanarse es pura diversión. En Berserk nadie está a salvo, menos mujeres y niños, quienes son las principales víctimas de este mundo. A partir del capítulo Flor de Castillo de Piedra, se nos presenta a algunos de los personajes más infames que la obra ha sido capaz de concebir, los Perros Negros, una cuya presentación va de la mano con su líder, un antropomórfico hombre que da nombre a su peculiar banda, Wyald, un ser entregado al hedonismo más extremo que se ha visto hasta ese momento. Los caballeros del perro negro encuentran su satisfacción y diversión cometiendo crímenes como abusar a sus víctimas mujeres y proporcionando las muertes más salvajes e inhumanas sin importar la edad, pues en su presentación terminan con abusar a un grupo de mujeres de todas las edades y a los niños varones los arrojan al fuego sin titubeos. El libertinaje de estos caballeros bajo el lema diversión y desenfreno funciona como una afirmación del terror y el poder. Otro ejemplo pasajero, pero igual de importante, tiene lugar durante el arco de la Santa Cadena, donde un personaje, Nina, una pequeña mujer de apariencia inocente, pertenece a un culto cuya figura central es un famélico hombre con cabeza de cabra, y que al igual que Wyald, fomenta su hedonismo entregándose a los placeres carnales, pero también a canibalizar a los infantes en grandes ollas hirviendo. Un último ejemplo, en el pueblo Enoch, el arco presenta a los troles, monstruos humanoides poco pensantes, pero sumamente brutales. Otro monstruo que instrumentaliza a los más inocentes para reafirmar su poder sobre el pequeño pueblo. Estos seres no dudan en de igual manera abusar de las mujeres y acabar con sus hijos en escalofriantes imágenes como empalados. ¿Y para qué? Quizás para este punto parezca reiterativo mencionarlo, pero llama la atención que precisamente en el capítulo Contaminación, Casca y Farnese se presencian como una de estas mujeres suplica por su ayuda, solo para inmediatamente sucumbir al descubrirse que ella, como muchas otras atrapadas ahí, han quedado preñadas de tales abominables criaturas parasitarias. Y aprovechando que hablamos de estos dos personajes femeninos, Casca se nos presenta como una prodigiosa guerrera dentro de la banda del halcón, la única de su tipo.
Sin embargo, tras la llegada de Guts, sus habilidades quedan opacadas, siendo ahora constantemente subestimada y sobajada con cada adversario masculino con el que se topa. En un principio, ella y Guts tienen una relación tormentosa, como ya se mencionó, y es que este último es para ella el ejemplo de guerreros desechables en el campo de batalla. Como el resto de mujeres en la obra, Casca ha sido víctima de un intento de, bueno, ya saben, desde temprana edad, hasta que conoció a Griffith, el primer hombre en su vida que le hizo creer en la bondad del mundo en el que habitaba, y a pesar de las advertencias latentes, ella decidió dar la cara, a pesar de ser mujer. Miren, aquí se entra en un tema de debate, pero el problema con esta parte del ensayo es que Casca lamentablemente solo sirve como el tropo de la damisela en peligro, nunca peor dicho. Casca es la más vulnerable en toda la banda del halcón, por lo que se podría decir que en más de una ocasión ha sido víctima de intentos de abuso, como el de Wyal, quien en su forma apóstol intenta cometer este crimen. Más adelante otro personaje, la Gran Cabra, igualmente revelaría sus intenciones. Lo repugnante en ambos casos es que lo terrorífico no es el acto en sí, más bien la manifestación casi fetichista de utilizar una típica y también aterradora versión del miembro masculino, cuyo propósito en teoría busca el mayor sufrimiento de sus víctimas para que el acto carnal unilateral del placer sea todavía más satisfactorio para el victimario. Y miren, parece que en sí Miura tiene alguna especie de fetiche con presentar esto, pero Farnese es otro personaje femenino que se une a Guts tras finalizar el arco de la Santa Cadena. Ella empieza siendo una antagonista secundaria en la historia, pero al final no presenta mayor problema para el espadachín negro al tratarse de una mujer, como tal. Farnese es lideresa de los llamados Caballeros de la Santa Cadena de Hierro, un grupo religioso al servicio, como es obvio, del Santo Pontífice de este mundo. Farnese al principio de su historia demuestra su devoción a lo que parece su versión cristiana de una cruz. Sin embargo, se descubre que su devoción y labor para la Santa Sede no es más que una excusa para expiar su propio deseo reprimido por el fuego, pues desde niña parece tener una fijación pirómana, una necesidad de reducir en cenizas todo aquello que le desagrada. Su relación con el fuego y el placer la lleva a incluso masturbarse mientras evoca mentalmente el sufrimiento ajeno a manos de su ejército, pues en Berserk la relación de las mujeres con el deseo solo está mediada a la idea de la supervivencia y a la vulnerabilidad en un mundo brutal. En este manga, el cuerpo femenino es un espacio donde se disputa poder, deseo masculino y destrucción, incluso ejercida por el propio protagonista. Ninguna mujer está a salvo, incluso bajo el regazo de un traumatizado Guts, pues este no es capaz de controlar sus impulsos tan solo ver el pecho de Casca asomarse, incluso cuando la situación no la merita o sin tener el consentimiento de la otra parte. Esta conducta se ve en más de una ocasión, pues Guts intenta más de un forcejeo con Casca, llegando al grado de hacerle daño, como lo fue morderle un seno. Como a veces el trauma dicta, aquellos que en la infancia fueron víctimas de abuso crecen para repetir el ciclo, racionalizándolo como algo normal o natural. Cuando Guts escapa de los Caballeros de la Santa Cadena, rapta con facilidad a quien es lideresa de estos, y más pronto que tarde, Farnese conoce los peligros implícitos de tener a Guts al lado, pues en este desafortunado momento ella ve a los espíritus que condenan a Guts gracias a su estigma del maldito. Uno de los espíritus posee a un caballo que pretendía utilizar como escape, y este intenta abusarla. Guts no puede evitar experimentar una regresión con lo que es el segundo evento traumático en su vida y uno que significa constantemente su evidencia más clara de insuficiencia, donde no haber salvado a Casca significa no haberse salvado a él de lo que le hizo Donovan. Finalmente llegamos a Griffith, el antagonista por excelencia de la obra, un ser que parece beber del maquiavelismo más clásico, de que el fin justifica los medios, y es que la maldad hecha persona viene de la mano de un hermoso hombre que rompe la estética de la masculinidad de este mundo, pero sin dejar de ser brutal. Griffith es un personaje que más bien parece andrógino, pues sabe seducir a los suyos, pero a la vez hacerlos temblar. Parece tenerlo claro, su sexualidad es poder puro. Para Griffith, su cuerpo es una herramienta, una moneda de cambio y el sacrificio indicado para lograr lo que quiere. Muy temprano en la obra nos enteramos que no tiene problemas en prostituirse si eso significa un beneficio para su banda, pues sabe que necesita recursos para conseguir lo que quiere.
Y si bien esta clase de decisiones lo hace concebir a su cuerpo como un instrumento al servicio de otros, también es capaz de separar el deseo y el afecto envueltos en la desnudez. Para Griffith, el cuerpo no es intimidad, es estrategia. Cuando intima con Guts sobre sus sueños, lo hace completamente desnudo porque no hay vergüenza en mostrarse en realidad, incluso frente a los ojos de un hombre tan inestable como Guts, de quien por cierto la obra hace gala en una relación más allá de la amistad entre ambos, el famoso chiste homoerótico de que el mismo fandom parece no olvidar. La sexualidad del líder de la banda del halcón está condenada a compartir relación con su ambición de tener su propio país. Es así que es capaz de ejercerla para poner a la princesa de Midland de su lado. Lo que ocurre entre estos dos no es romance, sino una conducta compensatoria de que el cuerpo de Griffith le pertenece, y así siempre ha sido. Lamentablemente poco le sirve, pues cuando se entera el rey, no duda en encerrarlo y torturarlo. El desprendimiento final de pertenencia, pues el verdugo se encarga de mutilar cada centímetro de la belleza de Griffith. Algo sumamente contrario al repugnante rey de Midland, quien en secreto ama a su hija y no duda en cometer actos indebidos con ella cuando descubre que su virginidad ha sido arrebatada. Cuando Griffith es rescatado, es demasiado tarde. Incapaz de ponerse de pie e incluso hablar, es sacado de ahí por Guts y el resto de la banda del halcón, pero nadie puede tapar el sol con un dedo. Griffith a partir de ese momento no será más que una carga para su banda, incapaz de dar órdenes y más cerca de mejor anhelar su muerte. El resto de la banda entra en una negación, pues no pueden siquiera acabar con la vida del hombre que les ha dado todo, aunque sea por compasión. Casca, una de las más afectadas, busca compensar su error haciéndose cargo de Griffith, pero este no se rinde e intenta un último, pero torpe intento de dominación sobre ella, sobre su cuerpo. Hasta que su Behelit regresa como parte de un destino macabro. Griffith, sin dudarlo más, decide lo impensable: el eclipse. Para todos los que leyeron este arco por primera vez, sabrán de primera mano la destrucción total que se avecina. El eclipse no es solo el evento que da vida a Femto, la versión demoníaca de Griffith, sino la destrucción de todo su leal grupo. Una masacre tal que marcaría el resto de la vida de Guts y destruiría hasta ese momento todo aquello que estaba sanando, como su confianza corporal, la posibilidad de contacto seguro y su amor como un espacio habitable. El eclipse no solo mata a sus amigos, sino que profana toda posibilidad futura de intimidad con su amada Casca. Pues si ya son conocedores de este debático momento, sabrán que esta última es brutalmente atacada por Femto, que no solo le basta causarle el mayor daño posible, sino otorgar a quien está presenciando la mayor humillación de su vida. Un recordatorio de que Guts no será capaz de protegerla nunca más. En capítulos posteriores, el legado de Griffith continuará pensando en ambos, pues destruye el lazo entre Casca y Guts, el futuro que tendrían, pues en medio de la confusión, esta termina por abortar a su hijo. El llamado niño demonio, que se convierte en la clara evidencia de que una Casca de por sí ya irremediablemente traumada y destruida mentalmente, ha sido contaminada. En la obra Berserk, el verdadero miedo sexual no es la explicitud, es que el deseo casi nunca puede existir sin miedo. Es una línea demasiado fina como para caminar encima. Casi nunca hay deseo, solo horror. Y para este tramo final del video muchos creerán que no vale la pena entonces leer la obra si tan solo será una colección de perturbadoras escenas o directamente decir que es una obra enfermiza. La intención de este video no ha sido la de encender el escándalo o la morbosidad del espectador. Si se habla de este tema en concreto es para abordar el trauma y cómo no siempre viene de la violencia física, sino que a veces se torna en ejemplos mucho más tenebrosos que la misma muerte. A manera de conclusión, Berserk no es que esté llena de morbo, sino que Kentaro Miura usa la violencia sexual como lenguaje narrativo para varias ideas muy concretas, como el ya mencionado poder en una oscura versión medieval de Europa, una que por cierto ejemplos así en guerra se vivieron durante siglos. El tema del abuso en especial no solo era crimen físico, sino parte de una estrategia geopolítica y de conquista. Exponer este tipo de violencia es necesaria si se quiere ejemplificar los verdaderos casos del dominio total y la destrucción de la voluntad en los pueblos derrotados. En Berserk la violencia no se detiene en la muerte, va más allá. Y en el mundo de verdad, el miedo a que perdamos la seguridad de nuestro propio cuerpo también existe.